Mi nombre es Manuel Gross, soy el gerente general de Fluxu. Así bueno, empezando por uno de los panelistas de la casa, el ingeniero Juan Moreno, PhD, que es fundador y Chief Strategist en Fluxu, Fluxu es una plataforma BPM no-code que permite a las empresas automatizar procesos de negocio complejos, pero con una interfaz drag and drop, muy fácil de usar. Y la verdad es que con Fluxu cualquier usuario empresarial, digamos, cualquier usuario de negocios, puede diseñar, desarrollar y automatizar procesos sin necesidad de conocimientos tecnológicos o de cierta forma de habilidades técnicas. También nos acompaña el ingeniero Petro Pilides, que es el CEO de Sofotic, que es una empresa nacida en Panamá, y que opera desde Panamá. Y Sofotic ayuda a otras empresas a automatizar sus procesos mediante automatización robótica, lo que se conoce como RPA, es socio Gold de UiPath, y las soluciones Sofotic pueden ayudar a las empresas a ahorrar tiempo y dinero, mejorar la precisión y aumentar la productividad. Y por último, tenemos al ingeniero José Luis Horta, PhD, que es cofundador y Chief Innovation Officer de SimpleTech, que es una empresa uruguaya, que también apoya a otras compañías a mejorar su experiencia de cliente con los clientes mediante el uso de tecnología. Están muy enfocados en automatización de mensajería, soluciones biométricas y chatbots impulsados por inteligencia artificial, y aparte todo eso de esta forma conforma una suite bastante completa de interacción con el cliente. Así que bueno, presentado a los invitados, quería hacer una pequeña intro de qué estamos antes de dar paso a las primeras preguntas y reflexiones, una pequeña intro de qué estamos hablando cuando hablamos de hiperautomatización. Creo que podría definirlo como una tendencia, de cierta forma, que está transformando la forma en la cual las empresas operan. Entonces, estamos hablando de aprovechar la tecnología para automatizar y optimizar procesos de forma de hacer las cosas más rápido, de forma más eficiente y con menos errores, con todos los ahorros que eso conlleva en tiempo y dinero, y siempre el tiempo ahorrado de alguna forma se termina convirtiendo en dinero ahorrado y en eficiencias ganadas. Dentro de esa hiperautomatización existen diferentes conceptos que son importantes que vamos a desarrollar, como BPM, como RPA, como chatbots, como hablamos ahora. Entonces, la hiperautomatización combina todos estos conceptos y logra, de cierta forma, crear un entorno empresarial altamente eficiente. Entonces, pensaba un momento hacer una pequeña intro de estas tres tecnologías, pero lo voy a dejar mejor a los panelistas de lujo que tenemos. Entonces, mi primera pregunta disparadora es, explicándolo de forma muy sencilla, o sea, ¿cómo le explicaría a una persona que no tiene conocimientos profundos de tecnología? Como un ejemplo, mi abuelo, por ejemplo, que es usuario, usa celulares, usa alguna red social, pero no tiene conocimiento de tecnología, ¿qué es lo que hacen sus empresas? Y no sé quién quiere empezar, ahí dejo libre quién quiere empezar contando qué hacen sus empresas y sus tecnologías de forma muy, muy sencilla. A Juan le voy a poner a empezar. Bueno, arranco. Bueno, gracias a todos por participar. Básicamente lo que hacemos en Fluxu es ayudar a organizaciones que pueden ser públicas o privadas a digitalizar y mediante esa digitalización mejorar sus procesos administrativos. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de una organización hay procesos que son secuencias de tareas en las cuales diferentes personas hacen diferentes cosas para que la organización logre uno de sus objetivos de negocios. Bueno, mediante la formalización de esos procesos y la automatización de esos procesos, permitimos que esas tareas le lleguen a las personas, las hagan, les salten recordatorios si están atrasados, salten alertas, se controlen los plazos y toda esa información se guarde en un único lugar, eliminando las planillas electrónicas interminables, las cadenas de mail interminables y también los procesos manuales basados en papel. Entonces, al final del cuento, lo que tenemos es un proceso, como una secuencia de actividades en las cuales diferentes personas hacen cada una partecita del trabajo, pero lo hacen todas en la misma plataforma, lo cual nos permite tener información muy valiosa, emitir reportes y tomar decisiones basadas en datos para mejorar continuamente ese proceso y en general la organización. Bien, adelante, paso la pelota a José. Bueno, muchas gracias por la pelota y por la explicación. Bueno, SimpleTech es una empresa que se enfoca más en las comunicaciones entre empresas y negocios. Damos soluciones para las empresas
para gestionar esas comunicaciones por los distintos canales que una empresa puede comunicarse con los usuarios, sea conversacional, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, SMS, etc. Web chat, o llamadas de voz, o incluso videoconferencia. Entonces gestionamos todas esas comunicaciones para las empresas, procurando que las experiencias de usuario estén buenas. Hay mucha tela para cortar, digamos, en experiencias de usuario cuando nos comunicamos con empresas. Y por otro lado, automatizar procesos o optimizar procesos empresariales que son repetitivos, que requieren mucho esfuerzo humano cuando en realidad el humano no está aportando demasiado valor ahí. Entonces combinamos la experiencia la automatización con la interacción humana de manera de optimizar esa experiencia y esos procesos. Y hacemos con tecnología. Nuestra tecnología tiene como 3 módulos. Un módulo de automatización de notificaciones, todo lo que es notificaciones, sea para saludar a un cliente por el cumpleaños, para renovar un seguro, para avisarte que tenés un crédito, venderte un crédito, o para darte no sé, avisarte que tenés un estudio de salud. Todo tipo de notificaciones. Luego una parte de automatización de procesos, así no code, como mencionaba ahí Manuel, que podés sin necesidad de conocimiento de código crear procesos automatizados que mejoren esa experiencia con integraciones de inteligencia artificial para interactuar con todo, por ejemplo, con la voz, y también integrarse a sistemas empresariales para poder generar esas experiencias. Y después una parte más de contact center para vincular a los humanos en ese proceso cuando tiene que haber un humano involucrado. Entonces, por ejemplo, si recibiste una notificación de un estudio, podés tocar un botón, entrar en un proceso automático, yo que sé, por WhatsApp, agendarte y básicamente si precisas algo en particular, hablar con un humano para terminar un proceso. Y encima de eso damos servicios de biometría de voz para autenticar al usuario con alto nivel de seguridad, para que esas interacciones, esos procesos sean punta a punta, sean completamente automatizados, y generamos todo con biometría facial, hacer un boarding. Es decir, hacemos distintos tipos de procesos ahí para que básicamente no haya mucho límite en lo que se puede automatizar. Eso es un poco lo que trabajamos. Vale, mi Muy bien, turno. turno de Petros. Bueno, en Sofbotic, pues enfocándome en el tema de RPA, Robotic Process Automation, principalmente nos dedicamos a encontrar esos procesos o esas oportunidades dentro de las organizaciones en las que podamos convertir la manualidad o las actividades manuales de un usuario en procesos 100% automatizados o parcialmente automatizados. Se podría decir que robotizamos el proceso, pero estamos hablando, y ya para, digamos que no se confunda el término, de robot de software. Siempre se confunde un poco con robots físicos, y en el caso de RPA, pues se utiliza mucho el concepto para nada más como para hacer una analogía, pero en realidad hablamos de robots que corren en la máquina y que toman una tarea, o sea, toman control de la computadora, toman control de todas las actividades que hace la persona, y prácticamente emula cada una de las acciones en los diferentes sistemas, y al final se convierte en una especie de integrador. La diferencia principal es que como integrador lo que hace es tomar control de sistemas a través de su interfase de usuario, lo cual es muy potente a la hora de, si no tienes cómo integrar sistemas por medio de APIs, por ejemplo, entonces puedes utilizar toda esa lógica, todo ese conocimiento de negocio que fue plasmado en una pantalla, en un reporte, y puedes utilizarlo tal cual lo hace un ser humano. Entonces, en resumidas, RPA lo que viene a hacer es un integrador muy potente con interfaces de usuario, y que también puede interactuar con otro tipo de interfaces como bases de datos, APIs, y se puede integrar muy bien a tecnologías como las que están hoy presentes, ¿no? Así que prácticamente y en esencia eso es lo que hacemos con RPA. ¿Cómo impactamos? Al final, y nuestra meta, en resumen, es tomar una tarea o una actividad o un proceso y tratar de llevarlo de la manualidad a un 100% automatizado, un proceso 100% automatizado. Sin embargo, en ocasiones cuando no se puede lograr esto es cuando combinamos entonces tecnologías como las que están aquí. Muy bien, bueno, muchas gracias a los tres.
Andrés, por la intro. Creo que hubo varios conceptos que se van a repetir a lo largo de esta sesión. No code y no code fácil de usar por usuarios de negocios, inteligencia artificial, integraciones, son cosas de las que vamos a ir desarrollando a lo largo de la sesión. Pero quería quedarme como de esta intro como una reflexión. Estuve pensando mientras hablaba como algún ejemplo de la vida real un poco más divertido, una analogía de cómo pueden interactuar estas tecnologías que estamos hablando, y se me ocurrió que podemos pensar que estamos organizando una fiesta de cumpleaños para un ser querido, una fiesta importante, una fiesta de 50 años, que demanda mucho trabajo, hay que invitar gente, decorar, coordinar un montón de cosas. Entonces, en este escenario, el BPM podría ser como el planificador de la fiesta, es la persona, por ejemplo, que se encarga de organizar las actividades, de asegurarse que toda la fiesta se desarrolle sin problemas, se encarga de establecer un cronograma, asignar las tareas a las personas y a otros sistemas, y supervisar todo el proceso en general, o sea, se enfoca en la gestión de los procesos de la fiesta. El RPA podría ser un robot ayudante en organizar la fiesta haciendo diferentes tareas que son como muy específicas y repetitivas, como por ejemplo enviar invitaciones y recibir las confirmaciones y llevarles una base de datos donde esté claro quién viene y quién no viene, hacer la lista de compras, decorar el lugar. Subir la foto de la fiesta al Facebook, al Instagram. Tal cual, exactamente. Después compartir en redes todo ese tipo de contenido. O sea, es un robot que sigue instrucciones y hace las tareas de forma como muy eficiente y hace que no las tenga que estar haciendo el organizador de la fiesta, que puede enfocarse en cosas mucho más creativas y divertidas a lo largo de la fiesta. Y por último, pensando en el chatbot, podría ser algo así como los mozos o camareros virtuales de la fiesta, que son los que están recibiendo a las personas y le están dando información valiosa, en general generada por inteligencia artificial, o sea, ya tomando conocimiento previo de, por ejemplo, qué es el menú que hay para comer, si hay menú para vegetarianos, dónde está el baño, hasta qué hora es la fiesta, y eso termina pasando lo mismo. O sea, logran que el organizador de la fiesta tenga tiempo libre para disfrutar de la fiesta realmente. Entonces, en resumen, es como, bueno, BPM es el planificador de la fiesta, el que organiza las actividades, el RPA es el robot que ayuda, y el chatbot es esa interfaz, ese mozo, de cierta forma, ese camarero virtual, que es el que responde automáticamente a diferentes preguntas de los invitados. Tenemos, de cierta forma, como casos bastante icónicos o, de cierta forma, referentes en nuestras empresas de soluciones que han sido como exitosas y que siempre las mostramos como con orgullo. Entonces, les quería preguntar, les quería plantear la consigna a ustedes invitados de que nos cuenten con su tecnología, en particular, cuál es ese caso como más icónico, donde de cierta forma su tecnología saca a relucir todo ese esplendor y logra entregar muchísimo valor al cliente en cuestión. ¿Quién tiene ganas de empezar? Sí, para no dejarlo siempre a Juan empezar, si quieren empiezo Ahí yo. va, arranca José. Voy a contar dos casos, lo más corto posible. Un caso es un caso de seguros, de declaración de un proceso de siniestro de seguros. En Uruguay, cuando alguien tiene un accidente, sea un pequeño accidente, tiene que llamar al call center, llama a su corredor de seguros. El corredor de seguros le dice, no me llames a mí, llama al seguro, llamas al call center de seguros, le explicas todo lo que pasó, dónde estás, cuál es tu número, no sé qué, estás varios minutos esperando y hablando, y ahí te mandan una persona que vuelve a completar todos los datos en una planilla o algo así, entonces tenés que esperar que alguien llegue, y es un proceso que es costoso para la empresa de seguros y que es costoso en experiencia para el usuario, que pierde una hora de su vida parado en una calle porque tuvo un pequeño accidente, un roce con otro vehículo. Entonces lo que hicimos fue implementar ese proceso enteramente automatizado por WhatsApp. Entonces el usuario se comunica con WhatsApp en la empresa de seguros y sigue todo un proceso, y lo interesante es que tiene un montón de tecnología además del chatbot, digamos. Tiene parte de procesamiento de imágenes, o sea, la persona manda imágenes de los documentos y automáticamente se extrae el texto de los documentos para que el usuario no tenga que escribir texto, por ejemplo, la placa del vehículo, el nombre, etcétera, ¿no? Entonces manda fotos de los documentos, manda la posición, escribe en un audio lo que ocurrió, ese audio se transcribe a texto
manda fotos y todo eso que se carga automáticamente en el sistema de claims de seguros de la empresa y recibe, en función del tipo de siniestros, porque se puede declarar todo tipo de siniestros, depende del tipo de siniestro, cuál es el flujo que sigue, y recibe notificaciones para qué hacer luego, ¿no? No sé, la lista de talleres de reparación, y hace una encuesta de satisfacción. Y eso genera una satisfacción súper importante, o sea, para una declaración de siniestro tiene un NPS de 8,5 por ahí, varía entre 8,5 y un poco más para arriba, que es enorme para un proceso de declaración de siniestro que en general es muy frustrante. Y la gente pasó a hacer un proceso de 1 hora a un proceso de 8 minutos en promedio. Entonces, y el humano se involucra solo en los casos que generan algún conflicto. Involucra, responde, guía a la persona y la persona puede seguir su flujo automatizado luego. ¿Ah? Ese es uno de los casos que me parece bastante relevante. Y el otro caso es un caso en que usamos biometría de voz para hacer una agenda médica de un seguro médico multinacional. Lo que hace es, básicamente, el usuario simplemente tiene que enviar un audio diciendo, quiero agendar una cita médica para cardiología con el doctor Rodríguez en clínica en Punta del Este. ¿Tá? Entonces, ahí básicamente le identificamos la identidad del usuario, sabemos que el usuario es quién es, porque está hablando desde su teléfono y detectamos que la voz que está hablando es la voz del usuario. Entonces no tenemos que preguntarle nada y tenemos seguridad que podemos darle acceso a las informaciones sensibles, podemos hacer una agenda porque está entitled a agendarse con ese médico, porque eso va a tener un costo, entonces ese costo se va a debitar automáticamente de su seguro, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de eso, identificamos desde el audio el apellido del especialista y la clínica y la especialidad, y nos vamos a buscar los horarios para ofrecerle los horarios al usuario. El usuario puede interactuar con cualquier tipo ya sea con botones, escribiendo o hablando, para continuar el flujo y agendar. Quiero la opción 5 y se agenda la cita médica. Entonces, aprovecha el asincronismo conversacional, ¿ah? Y facilita mucho la vida del usuario. Si la inteligencia artificial no diera a entender exactamente lo que el usuario quiere, se transfiere a nuestro contact center omnicanal, donde el usuario, donde el agente humano ve todo el histórico de la conversación, puede escuchar los audios y automáticamente ofrecerle los horarios. Entonces, poco importa si sea 100% automatizado o sea atendido por un humano, la experiencia del usuario es la misma. Yo mando un audio y a mí me resuelven el problema enseguida. Entonces, la idea de esto es reducir los costos para la empresa del agendamiento, porque hay mucha llamada, la gente llama mucho. Entonces, reduce ese paso repetitivo en que el usuario le escribe, lo que le escribe el usuario lo pone en un sistema y busca y le da la información, entonces tenés un humano en esa interacción que no aporta un valor específico, a no ser que haya algún inconveniente. Entonces, esos son dos casos creo que son bastante icónicos para generar experiencias y optimizar procesos. Vale, si quieren sigo yo y así dejamos a Juan Paso descansar la un pelota a poco. Petros. Bueno, tengo un caso que es muy interesante y creo que es un caso que se repite en la industria financiera, principalmente en la banca, que es la automatización de la fábrica de créditos. Creo que es uno de nuestros casos más icónicos y que fue por allá por 2017 y lo seguimos viendo en cada uno de los clientes del sector financiero a los que vamos. La fábrica de créditos de por sí es toda una, digámoslo así, se estudia el caso en temas de procesos y de hecho de pasar a un proceso 100% este, automatizado por workflow, ahora lo que estamos incorporando, porque la primera forma de abordarlo siempre es a través de un workflow, ahora lo que estamos haciendo es tratando de ver qué actividades se realizan de forma manual en los diferentes pasos de la fábrica de créditos, desde la ingesta de la información que puede venir en papel y los diferentes pasos de la evaluación del crédito, del credit score, y luego la captura dentro del sistema transaccional, que muchas veces es muy compleja, digamos que los core financieros no siempre tienen toda la capacidad por medio de APIs para poder integrarse. También hay muchas hojas de Excel donde hay mucha lógica de scoring y prácticamente necesitas personas para que puedan
estar en cada uno de esos pasos del flujo haciendo ese trabajo manual. Entonces, en este caso en particular, que fue uno de los primeros, el proceso se estaba haciendo ya modelado en un workflow, pero con un tiempo determinado. Lo que estaban buscando era bajar los tiempos de desembolso desde que se hacía la solicitud de 10 días a la mitad. Se analizaron ciertos pasos, principalmente los que tenían que ver con la captura de la información en el core. Y lo interesante fue que no tuvimos necesariamente que automatizar todo el proceso, sino que solamente las actividades que el BPM ya estaba diciendo que habían grandes tiempos y que se podía llevar de la manualidad a una automatización con robots. Entonces, ya que la información ya estaba fluyendo a través del workflow, lo que hicimos fue tomar la información en el paso, automatizar la tarea con un robot, por ejemplo, que el robot sea el que entre a la hoja de Excel, haga el score y le devuelva el control al workflow. Y en otros casos, la integración con la creación de cliente en el core, luego la creación en este caso, del crédito y el paso final para que una persona entonces haga el desembolso. Logramos bajar los tiempos de 10 días a 4 días. Y luego quedaba el reto de que se pudieran desembolsar en 48 horas, pero es como cuando estás tratando de bajar de peso, ¿no? Las últimas libras es como lo más complicado. Pero sí son procesos muy interesantes y es uno de los procesos que se repite en la industria financiera como deseable para automatizar porque obviamente es tu negocio, ¿no? Colocar préstamos es el negocio principal de una entidad financiera. Muy bien, le pasamos a Juan. Sí, buenísimos los ejemplos de Petros y José, la verdad que es súper interesante. Yo antes de presentar los ejemplos quiero enfatizar algo que lo hemos manejado, pero es bien importante tenerlo claro, y es que estas tres tecnologías que forman parte del concepto de hiperautomatización son bien horizontales. ¿Qué quiere decir eso? Que sirven para cualquier industria. Capaz que los ejemplos de la industria financiera son muy útiles porque todos más o menos sabemos cómo funciona un préstamo, todos más o menos sabemos cómo funciona un crédito, una aprobación y demás, entonces son muy ilustrativos a efectos de explicar las tecnologías. Pero nos tenemos que quedar con la idea de que no importa en qué industria estemos, en cualquier industria que estemos, podemos utilizar robots, podemos utilizar chatbots y por supuesto que podemos automatizar nuestros procesos. Con lo cual, los dos ejemplos que voy a traer yo, uno, sí, va a ser de la industria financiera para seguir en la misma línea de Petros y José, pero el otro lo voy a sacar completamente para otra industria. De la industria financiera hay muchísimos procesos administrativos que se pueden instrumentar y hemos automatizado muchísimos con Fluxo. Pero un caso súper ilustrativo es la solicitud de préstamo desde que la inicia el cliente hasta que al final se termina el proceso. Y en esas múltiples etapas pueden integrarse otras tecnologías, como pueden ser los chatbots o pueden ser los robots. Pero en particular lo que se busca es que el proceso de principio a fin esté automatizado en una única herramienta de forma que el cliente haga su solicitud, envíe sus documentos, alguien en el banco lo revise, se genera esa interacción con el cliente para pedirle más información o para pedirle que aclare determinadas cosas. Y el proceso así va avanzando, con algunas características súper relevantes. Y acá voy a traer algunos números. Uno de los principales bancos del mundo y uno de los líderes de Latinoamérica, que es cliente nuestro y automatizó su proceso de préstamos, redujo en un 70%, 70, es una locura, un 70% la cantidad de interacciones manuales que tenía con los clientes pidiendo la información al banco sobre dónde estaba su préstamo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque al automatizar el préstamo, lo que hacía el banco es comunicarle cada vez que el préstamo se movía, mandarle un email con toda la identidad corporativa del banco al cliente para que estuviera al tanto. Entonces, eso no solo redujo los plazos, sino que aumentó muchísimo la satisfacción de ese cliente y la experiencia del cliente en su relación con el banco. El otro ejemplo que quería comentar, que no tiene absolutamente nada que ver y es súper horizontal y aplica a cualquier industria, es el proceso de onboarding de recursos humanos. Es decir, una vez que nosotros contratamos a una persona y la persona ya está contratada, bueno, tenemos que asegurarnos que reciba el equipamiento,
que firma el contrato, que se reúna con su jefe, que tome las capacitaciones necesarias si su puesto lo requiere, que se le den permisos en todos los aplicativos a los cuales tiene que tener acceso y no se le den permisos en los cuales no tiene que tener acceso. Es decir, hay un montón de tareas que las hacen diferentes personas en nuestra organización, pero que corresponden al onboarding de un nuevo empleado para ponerlo a trabajar lo antes posible con todos los elementos y todos los instrumentos que necesite para hacer su trabajo, pero al mismo tiempo con todos los controles necesarios para que no se le den instrumentos o permisos que no se le debe dar. Ese proceso es típico, aplica a todas las empresas y lo hemos visto instrumentado desde universidades en el top 10 de Estados Unidos hasta pequeñas organizaciones en Latinoamérica que contratan muchas personas y necesitan asegurarse que esas personas cumplan con todas las etapas del onboarding. Bien, así que ahí vimos dos ejemplos bien diferentes donde el común denominador es un proceso que es transversal a la organización, que reúne muchos usuarios, muchas áreas y facilita que las personas trabajen coordinadamente. Muy bien, muchas gracias a los tres y creo que como reflexión están buenísimos todos los casos que presentaron y creo que que en todos estos casos vemos que realmente se está logrando cumplir con la expectativa que hoy en día tienen las personas basadas en los servicios, de cierta forma, de las Big Tech que consumen. Yo siempre digo que desde hace un tiempo a esta parte, muchos nos hemos vuelto usuarios de Amazon, de Netflix, diferentes servicios de primer nivel que funcionan muy bien, o sea, funcionan todo el tiempo, nos mantienen informados. En Amazon, cuando pedís algo, te enterás de todo, te enterás en qué está el paquete, cuándo sale, cuánto falta, lo puedes devolver fácil. O sea, nos acostumbramos a que las cosas funcionen bien y que funcionen con un nivel de eficiencia muy alta. Y en todos estos casos estamos hablando de ese tipo de experiencia, que eso es fundamental, es realmente importante porque, como digo, el usuario se ha acostumbrado. Antes no estaba tan acostumbrado a ese nivel de que las cosas funcionen realmente bien siempre. Ahora está acostumbrado y tenemos que dar con la talla. Yendo un poco más a lo que es hiperautomatización, quería preguntarle, se agarró un ejemplo concreto, que es el de que Juan de cierta forma dio el puntapié diciendo que otras de las, en el proceso de préstamos hipotecarios, que creo que es el buen ejemplo ese de, más allá de toda la automatización interna, el usuario recibe todo el tiempo el estatus de dónde está su préstamo y sabe hacia adelante también qué es lo que va a pasar. Entonces, es un proceso que en general quien haya pasado por ese proceso de tener un préstamo hipotecario para vivienda es realmente muy estresante, o sea, es algo importante en la vida que requiere mucho trabajo, mucha ansiedad de esperar. Es muy importante bajar esa ansiedad con información y con predecibilidad. Pero, yendo a lo que comentaba Juan, ¿cómo les parece que se podían integrar en ese proceso las otras tecnologías? O sea, Juan dijo, bueno, se podría integrar. ¿Cómo ven qué podría ser, por ejemplo, RPA, en este caso, del proceso de ejemplo concreto de préstamo hipotecario, y qué podría ser el chatbot para lograr que ese proceso, más allá de lo que hizo el BPM, logre ser un proceso automatizado de punta a punta? Petros arrancar Lo ahora. veo a José. No, yo digo, puedo comentar alguna cosa con respecto a ese proceso. Nosotros hacemos bastantes procesos así de renovación de crédito. En la vida de un crédito hacemos montones de procesos, desde renovación, de creación inicial de solicitud, de renovación, de notificación de pago, de deuda, recuperación de deuda. Hay muchas etapas de ese proceso. Lo único que nosotros no la vemos de manera global. Nosotros la vemos de manera, vemos un proceso, después vemos otro. Después, lo que pasa dentro de la empresa, los otros procesos que involucran eso internos, ahí generalmente no tenemos esa visión global. Que ahí esa visión global es la que aporta BPMN claramente para coordinar todos esos procesos de manera generalizada o las validaciones que tienen que haber con distintos actores. O sea, nosotros entramos en la punta en que tengo que, capaz que ir a preguntarle, a hacer una notificación a alguien para que me valide con biometría de voz que efectivamente está autorizado ese préstamo que es excepcional, por ejemplo. Entonces, como es un préstamo excepcional que hay que autorizar, bueno, ahí metes un usuario y le pedís que valide con vos, o alguna cosa así. Y después con la parte de RPA entiendo que, o sea, que no es mi dominio así, pero en general lo que pasa en las interacciones, por ejemplo, por WhatsApp, es que cuando tenés que integrar
cosas que impliquen ingresar un usuario y contraseña o algo así, ahí generalmente no puedes hacerlo por el canal WhatsApp o por un canal conversacional, entonces tenés que salir de ese canal y ahí generalmente puede involucrarse una RPA, o a veces, como decías, en las instituciones financieras, sobre todo los bancos, las empresas de seguros, etcétera, tienen sistemas legacy o tienen sistemas customizados. Y ahí cuando genera ciertas dificultades, bueno, en el proceso, ahora que digo la empresa de seguros, en el proceso de declaración de seguros que yo comenté antes, hubiese sido muy útil en su momento utilizar el RPA para facilitar y acelerar la integración con el sistema de legacy. Lo hicimos, nos costó un montón. Nos hubiera costado mucho menos si usábamos RPA, por ejemplo. Igual que la parte de qué pasa después del proceso que se hizo la declaración cuando lo agarra el equipo de analista de siniestros. Entonces, ese proceso no lo hicimos nosotros. O sea, quedó ahí y hubiese ayudado para que el proceso se hiciera más integrado, digamos. Y ahí me parece que es como algo bastante como estándar, ¿no? Cuando tenés esas dificultades para interactuar con un sistemas o hacer algo muy repetitivo, el RPA puede ayudar muchísimo, y esa visión global de un proceso de punta a punta es lo que me parece que puede aportar BPMN con el chatbot y la integración con inteligencia artificial. Por ejemplo, para otorgar crédito nos integramos a motores de decisión basados en Machine Learning, entonces podés dar ese proceso más customizado, más ajustado a lo que el usuario quiere, etcétera, etcétera. Entonces se dan ciertas combinaciones entre las tecnologías que pueden aportar mucho y son completamente complementarias. Muy bien, a ver si Petro recoge el guante ahí de RPA. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Y aportando un poco más y siendo algo acotado, puntual, creo que dentro de un proceso como el de trámite de préstamos hipotecarios, la participación del robot depende mucho también del estatus de la tecnología que tenga la entidad, ¿no? O sea, si bien, por ejemplo, un robot puede involucrarse al inicio recogiendo toda la documentación que viene por correo, que está en una carpeta, imágenes escaneadas, y a partir de ahí desencadenar la subida de cierta documentación, que lo hemos hecho bastante, al workflow o al trámite. En ese caso, se utilizaría el robot como, insisto, un integrador que te permite entrar en todas esas diferentes carpetas o incluso entrar a sitios externos a la organización para descargar información que es necesaria dentro del proceso. El caso del buró de crédito es uno bastante interesante porque muchas veces lo que tienes es un acceso para poder acceder a la información de historial crediticio de la persona. Entonces, si no tienes forma de integrarte de forma directa con el portal a través de una API, entonces utilizas RPA para ingresar y hacer todas las consultas. Y ocurre lo mismo también en la parte de cuando haces debida diligencia y tienes que entrar a ver estas listas o entrar a verificar si la persona es una políticamente expuesta, entonces tienes que entrar de repente a ciertos portales gubernamentales para verificar, etc. Entonces el robot, así como menciona José, entra en ciertos pasos o ciertas actividades que se deben realizar, que son muy manuales, son muy repetitivas, pero siempre pensando en que si tienes un workflow que sea la columna vertebral del proceso, toda la información cuando fluye a la actividad que el robot debe desencadenar, facilita mucho la implementación de estas tecnologías porque tienes la información presente, ¿no? Sí, Así y que yo te de, agrego, de nuestro Petros, lado, creo que que por ahí podemos aportar. no, yo agrego que la integración con los sistemas, en particular del gobierno, por lo general es muy difícil, salvo algunos casos particulares que hay una API muy bien definida y que funciona. La mayoría de las veces requiere un trabajo manual, con lo cual la ganancia de poner un robot para esa integración es enorme. No solo para consultar información, que es muy útil, sino también muchas veces para proveer información, para enviar información de forma periódica, sea derivada del workflow o sea derivada de un disparador puntual, digamos. En este momento tenés que enviar tal cosa, digamos, a una lista. Entonces, ahí realmente la sinergia entre las tecnologías se produce muy bien.
Pensemos no en un caso particular de una persona o en un préstamo, ¿no? Pensemos en una empresa que tiene que evaluar el riesgo de sus clientes y evalúa 300 clientes. ¿Está bien? Y luego que están evaluados esos 300 clientes, hay que reportar el riesgo de esos 300 clientes en otro sistema. Bueno, hacerlo a mano es muy complejo, sin embargo, perfectamente cuando terminan esos 300 procesos de evaluación, con su evaluación independiente, podemos poner un robot al final de ese proceso que tome la información del workflow y la envíe a los diferentes sistemas donde la tenga que reportar. ¿Se entiende? Entonces ahí nuevamente tenemos una complementariedad de las tecnologías, pero una complementariedad no pensada para cada instancia de proceso en particular, sino pensada para el volumen grande de instancias donde evidentemente hacerlo a mano es muy caro. ¿Bien? Excelente. Y ahora voy con la pregunta del tema de moda, de la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo está impactando esta nueva tendencia en las respectivas tecnologías con las que trabajan? Capaz, bueno, José ya nos dio algunas pistas, que son capaz el que más habló de inteligencia artificial. Igual en este caso, inteligencia artificial generativa es un poco diferente, pero bueno, la dejo para en un par de minutos cada uno que nos cuenten cómo está transformando esa industria esta nueva tendencia que a todos nos ha agarrado jugando por sorpresa, pero sí de un momento a otro fue un boom que se va alimentando cada vez más y parece todavía no vemos el techo hasta donde puede llegar. Ahora me moja porque empiece Juan, pobre, que lo hemos mandado siempre para el final. Sí, sí, tomo el guante que dejó Petros, que me parece que es un proceso espectacular y muy ilustrativo, que es el de Know Your Customer o Conoce a tu cliente, que implica una debida diligencia del cliente, entre otra cantidad enorme de tareas. Y ahí hay una aplicación bien concreta que todos vamos a entender, digamos. Una vez que tenemos un perfil de un cliente, digamos, imaginemos que somos una empresa de lo que sea, ¿no? Somos una empresa de consultoría, un estudio contable o un banco, o una empresa cualquiera que está, por normativa, tiene que hacer un proceso de debida diligencia y de conocer a su cliente y puede, a través de la inteligencia artificial generativa, generar perfiles de ese cliente de forma muy rápida y muy óptima. Es decir, a partir de una solicitud de un cliente que desea ser cliente y completa un formulario, ¿verdad? Nos podemos integrar con herramientas de inteligencia artificial generativa para generar rápidamente un perfil de ese cliente. Y le podemos agregar otras cosas. Por ejemplo, le podemos agregar algoritmos de machine learning para validar que el documento de identidad sea válido. Esto lo vimos en un cliente en Colombia. En Colombia, tristemente, hay mucha falsificación de documentos. En toda Latinoamérica hay, lamentablemente, pero es un tema clave, digamos, detectar cédulas de identidad y documentos de identidad falsos, lo cual se puede hacer de forma muy eficiente utilizando algoritmos de Machine Learning, que básicamente lo que hacen es comparar con su base de conocimientos de cédulas falsas y de cédulas válidas para detectarlo de forma óptima. Y de la misma forma, una vez que avanza el proceso de conocer a tu cliente o de conocer a tu cliente y pasa las etapas, también se puede hacer para el otro lado, por ejemplo, para generar información de ese cliente, por ejemplo, información resumida. ¿Está bien? Información resumida para reportar a determinadas entidades o información resumida del cliente para notificar a determinadas personas de la organización que tienen que enterarse de ese nuevo cliente que estamos tomando. Entonces ahí, nuevamente, tenemos un proceso, como siempre, un proceso común de nuestra organización, pero que utilizando las tecnologías adecuadas lo podemos potenciar mucho y en particular la inteligencia artificial generativa es muy, muy útil para esas tareas que nada, que un ser humano las puede hacer, pero un algoritmo las puede hacer de forma más eficiente. ¿Bien? Este es un ejemplo mío. Paso la pelota. Dale, Petros. Ah, ahí, Vale, vale. Bueno, en realidad de temas de inteligencia artificial con robots se viene incorporando o implementando bastante, principalmente en el procesamiento de documentos, clasificación de imágenes. Al final el robot es totalmente determinista, no es que piense, pero se le inyecta en ciertas partes del problema modelos o se le inyecta inteligencia artificial o modelos para resolver problemas, ¿no? Basados en estadística o probabilidad. En este caso,
hablando no de IA generativa, sino todo lo previo, los problemas que se venían resolviendo eran mucho más de clasificación, de extracción, pero no habíamos llegado a este punto y el boom principal que viene de hace, no digamos 6 meses, porque la tecnología de OpenAI existe de hace más de 2 años, pero el boom que se venía hacia las tecnologías de RPA era más en la parte de comprensión del lenguaje natural de una forma más simplificada, o sea, a través del lenguaje natural para dar las indicaciones de cómo quieres que comprenda un documento o un texto desestructurado. Creo que por ahí está logrando destrabar ciertos procesos que no podíamos alcanzar antes para su automatización. Y está todo el tema de que a partir de, por ejemplo, texto de correos, podemos estructurar información y desencadenar entonces procesos muy interesantes y ocurre lo mismo con documentación como contratos, ¿no? Entonces estamos logrando a partir de, no tanto el concepto de generar con la IA generativa, sino usar su capacidad de comprender el lenguaje y Claro. estructurar, o sea, que lo que termina generando es esa estructura de información desestructurada. Entonces, eso es donde siento que estamos en cuanto a RPA logrando alcanzar ciertos procesos que antes eran un poquito complicados, ¿no? Así que Excelente. adelante, José. Vamos arriba. No, me parece genial el ejemplo que dio Juan, porque en ese caso, justo en el caso de onboarding, la IA generativa es como dos caras de la moneda, ¿no? Tiene por un lado potenciar las tecnologías que existen, o sea, las tecnologías con el avance de la IA y el modelo de Transformers y varias cosas que se fueron dando en estos últimos años, desde el 2017, 2018 hacia adelante, hicieron que la biometría avanzara muchísimo. La biometría de voz es una biometría que avanzó muchísimo en los últimos años, la biometría facial también. Pero también es un desafío de ahora la generación, no es solo generación de lenguaje, generación de texto, generación de voz, generación de imágenes. Entonces, la generación de imágenes falsas o imágenes, ¿no? de deepfakes es un desafío súper importante. Entonces, que se genera una suerte de carrera entre el diseño y el desarrollo de tecnologías de deepfake para hacer deepfakes, y por otro lado, la generación de algoritmos basados en inteligencia artificial o machine learning para detectar ataques de inyección, por ejemplo. De que cuando vas a tomar una foto para hacer un onboarding digital, que tenés que tomar la foto del documento, después una selfie, ¿cómo sabés que esa selfie es una selfie de una persona? Es una selfie que fue capturada de un lugar realmente de la cámara del dispositivo y no fue insertada por una virtual cámara o no fue inyectada tirando la cámara del dispositivo. O sea, porque la gente se pone súper creativa con el tema de fraude y te desarman un celular y le sacan la cámara y por ahí te inyectan una foto. Entonces tu app piensa que la foto está siendo sacada en el momento y es una foto que fue generada con IA, inyectada o tomada ¿cómo es? Desde, yo qué sé, de una red social. Entonces tenés como un gran desafío ahí y es como una batalla entre el fraude y la IA para protección de fraude, ¿no? Entonces ahí hay varios desafíos. Por otro lado, en lo que hacemos, además de esos desafíos y potenciales en la parte de onboarding, nosotros ya usábamos un montón de herramientas de IA y lo que cambió ahora con la IA generativa, con este último empuje de la IA generativa, y cambió muy rápido, porque esto hace 7, 8 meses en el modelo disponible que había de GPT-2 no funcionaba para nada. Y lo que cambió es el Zero Shot Learning o Few Shot Learning, que es básicamente, tenés un modelo de IA que no precisás preentrenar. Básicamente vos le das un par de ejemplos, como si lo querés usar como clasificador, por ejemplo, le decís, mirá, este es un ejemplo de emoción negativa, este es un ejemplo de emoción positiva, esta frase que me acaba de decir el usuario, ¿qué es? ¿Es positiva o negativa? Y ahí te lo clasifica con apenas un ejemplo, eso es one-shot learning. ¿Tá? Pero además de hacer few-shot learning, que le podés dar ejemplos para clasificación, funciona como zero-shot learning. Es decir,
no te digo qué es lo que vas a hacer como inteligencia artificial. Te lo digo en la frase. Nunca te dije, nunca te preparé para hacer esa tarea. Y sin embargo, desde el zero shot, yo te estoy tirando lo que quiero que hagas sin ningún ejemplo y ya entendés lo que quiero que hagas y lo haces sin preentrenamiento o sin fine-tuning, etc. Entonces, hasta ahora lo que veníamos haciendo es mucho fine-tuning de modelos, entrenamiento. Entonces requería mucho dato, limpieza de datos, etc. Y eso llevaba a un proceso más costoso, más customizado, mucho más caro. La IA generativa lo que cambió, y cambió como le decía hace muy poco, yo tuve la suerte de hacer un curso en Stanford de Natural Language Understanding, e intenté usar con GPT-2 Zero Shot Learning y Few Shot Learning, y la clasificación no era buena, porque justamente quería usar eso, y 7 meses después de hacer, 6 meses después de haber hecho ese curso, salió GPT 3.5 rompiéndola toda. O sea, le tirás Zero Shot Learning y te responde todo. Obviamente que le erran algunas cosas, pero es mejor que un montón de modelos de las grandes tech companies entrenado para hacer específicamente esa tarea con datos. Y ChatGPT de una, ya, por ejemplo, la transcripción de texto, de audio a texto, o el análisis de una imagen, darle un documento y hacerle preguntas sobre un documento. Entonces, hay un montón de usabilidades para eso. Resumen, ustedes al hablar, un resumen de una conversación para subirlo a un CRM o un RP. Hay un montón de funcionalidades que nosotros ya estábamos empezando a trabajar con esas cosas, pero requería un montón más de esfuerzo, que ahora eso básicamente se aceleró un montón. Ahí creo que el otro desafío que hay con respecto a la IA generativa es el tema de la protección de datos, ¿no? Que cuando hablamos para empresas, la mayoría de esos modelos, ojo, hay dos caras de la moneda, ¿no? De nuevo, la IA tiene, en particular, yo lo encontré a nivel de academia, un mundo súper abierto, donde vos vas y encontrás modelos abiertos, papers with data, que le dicen, te dan el modelo que desarrollaron, la data con la que la entrenaron, y vos agarrás ese modelo y lo implementás en Google Colab o lo que sea, te dan todo para ejecutarlo y hacerlo y correrlo, que no es común en otras áreas tanto de la investigación como de la industria, porque tenés, o sea, Google Brain puso todo eso arriba para todos los competidores y vino ChatGPT, agarró los modelos, los avanzó y los hizo mejores. Entonces, hay una apertura muy grande, por un lado, a acceder a modelos muy buenos y poder correrlos en tu propia infra. Y por otro lado, hay que los modelos más avanzados, vos le das todos tus datos a la hora de correrlos, ¿no? O sea, ChatGPT vos hoy en día le estás dando todos los datos cuando le tirás el texto que te manda tu usuario para que te lo resuma o lo que sea, o un audio para que te lo transcriba, está tomando esos datos para seguir entrenando el modelo. Sin embargo, hay algunos modelos específicos, por ejemplo el de Transcribe, el de transcripción de audio, que se llama Whisper y lo puedes correr en tu propia infra. Y ahí te aseguras que por lo menos el modelo de transcripción o de traducción no está exponiendo datos sensibles. Entonces, hay que prestar mucha atención a ese tipo de detalles o desafíos que trae la IA, pero tiene mucha potencialidad para acelerar los procesos y reducir los costos. Muy bien, buenísimo, buenísimos los ejemplos y gracias, José, por compartir toda tu experiencia de tanto tiempo trabajando con inteligencia artificial. Como para ir cerrando, primero quería pidiendo a todos que ya vayan las preguntas que tengan, las pueden ir poniendo en el chat, que después de esta pequeña pregunta vamos a habilitar las preguntas y respuestas. Muy brevemente, 1 minuto cada uno, quería preguntarles qué consejo le darían a una empresa que está empezando en un proceso de hiperautomatización, imaginando que, por ejemplo, que tiene que integrar 2 de las 3 tecnologías que tenemos acá presentes. Incluso puede ser una empresa que ya esté usando alguna tecnología, pero que quiere sumar otra. ¿Qué consejo le darían para esos primeros pasos en este mundo de hiperautomatización? Bueno, si quieren arranco yo. Muy bien. Creo que de la experiencia por lo menos con RPA, lo primero es hacer un piloto. Creo que si no tienes ningún tipo de experiencia y es la primera vez que vas a implementar, el proceso piloto, seleccionar un proceso piloto es crucial, es clave para lograr entender cómo funciona un proyecto de este estilo, de esta tecnología. Y si vas a incorporar
si ya tienes una de las tecnologías y vas a incorporarlas, lo mismo. O sea, hay que pilotear, hay que probar y saber que ese primer proyecto puede ocurrir cualquier cosa, incluso desestimar o fracasar. Lo importante es que en ese primer proyecto se dé todo para que puedas avanzar hacia la siguiente etapa, que siempre recomendamos que en una siguiente etapa te detengas, reflexiones, hagas un discovery, o sea, trates de entender todos tus procesos, por lo menos a grandes rasgos, para saber entonces cuál es tu hoja de ruta de los siguientes pasos, ¿no? Así que un poco eso es lo que desde nuestra perspectiva siempre recomendamos cuando vas a implementar este tipo de tecnologías. Muy bien. Juan. Sí, yo me sumo a Petros, estoy totalmente de acuerdo, simplemente agregar una cosita, que es ese prototipo, o ese piloto, tiene que ser basado en un proceso bien elegido. ¿Qué quiere decir bien elegido? Que sea algo no demasiado trivial, para que no sea una tontería, que no tenga valor para la empresa, y tampoco algo demasiado complejo, que tenga mucho riesgo de fracasar. Entonces, en ese balance entre complejidad, valor agregado y riesgo, es donde tenemos que encontrar ese primer proceso para piloto. Esa es la primera recomendación. Segunda, bien concreta, tecnologías amigas. Hay muchas empresas, muchas tecnologías, muchos productos. Bueno, si van a integrar 2 o 3 tecnologías, está bueno que haya un track record, que haya una historia de que ya se integraron satisfactoriamente y no sumar un riesgo ahí. Digamos, el riesgo tiene que estar en la organización, en la adopción, no en las tecnologías que ya deberían estar probadas que se integran bien. Y el tercero es el apoyo gerencial. ¿Está bien? Estas iniciativas requieren siempre apoyo gerencial. No puede ser una iniciativa de un individuo solo porque quiere probar. Tiene que tener apoyo de la organización porque, como bien decía Petros, puede pasar cualquier cosa, pueden salir las cosas bien o no tan bien, puede haber que corregir en el camino. Así que 3 cosas: elegir bien el primer proceso, tecnologías amigas y apoyo gerencial. Excelente. Yo sumo a lo que ya mencionaron una cosita aparte del apoyo gerencial, el involucramiento de las distintas áreas, de los distintos stakeholders que impactan, que están impactados en ese proceso, porque a veces nos ha pasado en algún proceso en que avanzamos en la automatización con o dos de las áreas y resulta que tocaba alguna otra área y esa área cuando se enteró después dijo, no, pero yo quiero ahora agregar estas cosas y ahí hubo que validar, explicar, ir para atrás y eso atrasó el proceso. Por error nuestro no haber identificado a los distintos stakeholders que tenían que previamente que estar involucrados en ese proyecto. O sea, no visualizamos eso y eso es algo que está bueno entender para que ese proyecto sea exitoso. E incluso si es en esa POC inicial o esa validación, ya involucrar a los actores que van a ser impactados potencialmente en el futuro de ese proyecto. Y en ese sentido, nosotros siempre también trabajamos de esa misma manera, ¿no? Con etapas, ¿no? Y arrancando en una etapa inicial que permita validar la potencialidad de la tecnología, pero al mismo tiempo se pueda ejecutar rápidamente, pueda validar y pueda familiarizar a los clientes o a las empresas y a los usuarios con las posibilidades de la tecnología. ¿Y eso por qué es importante? Porque a veces es muy difícil explicar de antemano eh, todo lo que se puede hacer con la tecnología. Entonces, eh, al descubrir las herramientas y el potencial, la propia empresa va descubriendo, se le van ocurriendo cosas, de qué cosas podría hacer con eso, entonces va creciendo, ¿no? Va haciendo una bola que va creciendo dentro de la empresa con distintos procesos. Mirá, entonces ahora esto lo puedo usar para cobranza, y si puedes hacer esto, podemos automatizar tal proceso. Y ahí vas haciendo que esa bola vaya creciendo dentro de la empresa. Y el otro aspecto que me parece interesante destacar, que es un poco, no es contradictorio lo de empezar por una etapa inicial, sino que permite ver la visión para adelante, que es tratar de que cuando se piense el proyecto se empiece con la visión o con la visión de mirar con infinitas posibilidades tecnológicas. Es decir, ¿cuál sería la mejor experiencia que vos querés tener, la experiencia ideal que vos le querrías dar a tu usuario? O cuál es lo que querés que, si hubiera una tecnología mágica, ¿qué querés cómo sería el proceso ideal? Y a partir de ahí, bajar esa etapa inicial, pero pensando también ya con una mente abierta de las cosas, porque realmente hoy prácticamente
hay muy pocas limitaciones en lo que puede hacer la tecnología, realmente. Entonces, y ayuda a abrir un poco la cabeza en ese tipo de posibilidades y ayuda a descubrir, porque ¿qué pasa? Nosotros, desde nuestras empresas de tecnología, a veces no entendemos exactamente todos los detalles de los procesos. Entonces, capaz que no vamos a ver oportunidades que nuestro cliente va a ver. El ejemplo este de biometría de voz, de agenda médica con la voz, no fuimos nosotros que se lo propusimos a nuestro cliente. Nuestro cliente dijo, a mí me encantaría que se hiciera esto. Sería espectacular. Si yo puedo solo hablar y que me haga la agenda médica y que me identifique, sería espectacular. Y eso no surgió así ese proyecto. Fue cuando le dijimos, mira, ¿cuál sería la experiencia ideal que vos ves? Y nos tiró eso. Y eso surgió, terminó siendo un caso de éxito, pero capaz que nosotros no hubiéramos pensado proactivamente en ese caso. Entonces me parece eso está bueno como esa interacción con el cliente para pensar cuáles son los problemas y también para pensar posibles soluciones a esos problemas. Muy bien, muy bien. Hay una frase muy buena que dice que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Redondeando ahí lo que comentaba José. Tenemos una pregunta para cerrar, que es para Petros, de Duan, de Colombia, que nos pregunta, ¿las empresas que quieran implementar RPA en sus procesos deben contar con permisos especiales de los dueños de los aplicativos incluidos en los bots para acceder a sus bases de datos o solo con los usuarios existentes es suficiente? Buena pregunta. La verdad es que sí tenemos clientes que en este caso, los bancos, por ejemplo, tenemos algunos bancos de segundo piso que le han solicitado al proveedor del core autorización. De hecho, hay ciertos proveedores de sistemas que tienen un usuario especial que le llaman usuario digital, que no tiene ciertas restricciones y también tienen validaciones con certificados para evitar ciertas restricciones dentro de los sistemas. Y hemos tenido casos de, por ejemplo, incluso algunos portales de compañías de seguro que han tenido que darnos ese certificado para poder integrarnos correctamente. Pero son cada vez más las instituciones dueñas de estos aplicativos que son conscientes de que la tecnología es necesaria para operar, ¿no? Para operar de forma eficiente contra sus portales y no impiden tanto el tema del acceso. Ya hay otros retos como CAPTCHA, entre otros token, impedimentos para entrar, pero siempre hay una forma digamos, solventar esa situación. Pero lo ideal sería que en el caso de su organización, si tiene políticas estrictas por temas de compliance, de que tienen que solicitar autorización, sí se vayan por ese paso primero antes de entrar en un proceso de automatización. No vaya a ser que posteriormente se impida el acceso automatizado a los portales y el proyecto fracase. Muy bien. Y la última pregunta, a quien la recoge. Tengo la necesidad de un proceso completo de entrega de producto a mi cliente final. Todo el proceso administrativo, ventas, almacén, servicio, administración, facturación. ¿Se puede? Bueno, parece un proceso administrativo que efectivamente sí se puede automatizar. Probablemente, al ser el proceso completo, requiera integración con otros sistemas. Por ejemplo, para la facturación, ninguna de las tecnologías que vimos hoy emite facturas, digamos. Ahí hay que integrarse con el sistema de facturación que tú estés usando en tu empresa. Entonces, nada, va a haber un proceso, por ejemplo, que tenga diferentes etapas y cuando necesita emitir una factura, se conectará con el sistema de facturación. Por ejemplo, utilizando un robot de RPA, ¿está bien? Que tome los datos de Floxu en este caso y lleve al sistema de facturación para emitir efectivamente la factura, ¿está bien? Y por ejemplo, mediante un chatbot podría enviarle esa factura, ese PDF generado al cliente y esperar a que el cliente le confirme que está todo bien y si tiene alguna queja, tomar esa queja y nuevamente el chatbot ahí lanzará un proceso para atender esa queja. ¿Entiendes? Y ahí vemos el proceso completamente automatizado, hiperautomatizado, porque estamos haciendo el mejor uso de las tecnologías disponibles para lograr mayor eficiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, esa fue la última pregunta. Quiero agradecer a Héctor Paz, que estuvo muy activo en el chat, apoyando y también generando un montón de valor en el chat. Comentar un punto que fue interesante que comentó Héctor, que habló de que en su caso él, combinando diferentes de estas tecnologías, había logrado cortar algún tipo de otro proveedor
muy caro, veas un RP, o sea, un RP legacy, de los pesados, que son licencias de centenas de miles de dólares anuales cuando compra todo el equipo. Sé que Petros también ha trabajado mucho en eso con este tipo de tecnologías combinadas, lograr bajar el presupuesto de tecnología de la empresa, hacerla más eficiente, pero al mismo tiempo, como digo, lograr bajar ese presupuesto. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a nuestros panelistas, Petros de Sofbotic, sofbotic.com, José de Simpletech, simpletech.ui, como es el sufijo web de Uruguay, y Floxu y Juan Moreno, floxu.com, así que todos pueden visitar los sitios, agendar llamadas, en caso de Floxu pueden crearse una cuenta gratis y probar y jugar un poco. Así que muchas gracias, estamos muy contentos por esta sesión y bueno, esperamos en breve estar invitándolos a otra sesión igual de divertida e interesante que esta. Muchas gracias.